Un saludo, flamencos y flamencas. Soy Mario de los Santos y espero de todo corazón que estéis pasando un día espectacular. Os doy la bienvenida a mi canal, Mario de los Santos Flamenco. En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema súper importante. Vamos a ver un capítulo más, el tercero de la saga Formación Flamenca. Veremos las posiciones, bueno, no todas, 5 de las posiciones de brazo que utilizamos en el flamenco derivadas de la danza clásica y cómo utilizamos estas posiciones los flamencos, los bailadores flamencos, llevándolas al flamenco, transformándolas al flamenco. ¿Estás preparado o preparada? Pues no te pierdas ni un detalle porque esta lección es súper interesante y súper provechosa. Vamos allá. Antes de empezar a enseñarte las posiciones de los brazos, voy a enseñarte la posición en la que deben de estar los pies para trabajar los brazos, estas posiciones de brazos. Los pies hacen una tercera posición que se llama, en el clásico y en el ballet, que es aquí. La cadera abre hacia afuera, la rodilla hacia afuera, los pies van hacia afuera. Como los tengo yo, ahora mismo. El peso es muy importante que se quede delante del cuerpo. Ya he hecho hincapié en esto en varios de mis vídeos. Mirad. No estoy ahí detrás, ahí, el peso delante, ¿vale? Como el que va a salir a andar o a correr. Y ahí trabajamos. La primera posición que vamos a ver se llama la posición de descanso. Sería aquí, con el cuerpo colocado, los brazos haciendo un círculo grande y sin pegarlos al cuerpo. Mira, ¿ves cómo están separados? Esto no, ahí, separado. De aquí vamos a pasar a la primera posición, que es a la altura del ombligo y haciendo un circulito con los brazos. Como si tengo una pelota grande, aquí agarrar, pues igual. El cuerpo, el peso del cuerpo sigue delante. ¿Veis? Ahí delante. Y cuidando en que las caderas, las rodillas y los pies sigan hacia afuera, ¿vale? La fuerza está en los codos. Mis manos están relajadas, mis hombros están relajados, solo hay fuerza en los codos. De la primera posición vamos a pasar a una segunda posición. Es aquí. Los brazos deben de estar delante nuestra, que los dominemos. Y es lo mismo. La fuerza sigue en lo que es los codos. Las manos no están tensas, están fluyendo, ¿vale? Sin tensión. Los codos tampoco, los hombros tampoco. Los hombros están relajados. Y si estáis haciéndola bien, te debéis de notar una pequeña tensión aquí. No es tensión, es como estiramiento. Es estiramiento. Esto es la segunda posición de brazo. De la segunda posición de brazo pasamos a la tercera, que es, por ejemplo, el brazo derecho. Si lo hacemos con el derecho, el brazo derecho viene a una primera posición y el izquierdo se sigue quedando en la segunda. Si lo hacemos al contrario, pues el izquierdo viene a una primera posición, el derecho está en una segunda. Sería la tercera posición de brazo. Ahora vemos la cuarta. La cuarta posición, si la hacemos con el brazo derecho, sería aquí. El brazo derecho sube, cuidado con no caer el codo ni echarlo para atrás. Está ahí en su sitio, ¿vale? Aquí, abierto. Y como creando un marco, medio marco, en mi cabeza. Si lo hacemos con el brazo izquierdo, pues lo mismo aquí, ¿vale? Mi hombro está relajado, solamente hay fuerza en el codo. Y las manos también están relajadas. Ahora vamos a una quinta posición, que sería esta, con los dos brazos arriba. Y al igual que en la cuarta, los codos no se pueden caer ni ir hacia detrás. Están ahí en su sitio. Desde la espalda va ahí a su sitio, ¿vale? Por delante nuestra y los codos abiertos. Los hombros están relajados, las manos están relajadas. Esta es la quinta posición. Y ahora vamos a lo que nos interesa, que es ver cómo utilizamos estas posiciones en el braceo flamenco. Hay muchas personas que dicen, es que
la formación clásica es necesaria para formarse como bailador o como bailadora flamenca. Es necesario observarla, es necesario sus posiciones, fijarte en sus posiciones porque te dan mucha elegancia. Pero no es necesario forzosamente hacer la preparación clásica, porque el flamenco va por otro lado, es algo mucho más natural. Las posiciones del flamenco son mucho más natural y ahora lo vais a comprobar cuando hagamos las mismas posiciones del clásico transformadas al flamenco. Vamos allá. Para empezar, los pies ya no tienen que estar en tercera. Ahora mis pies están en una posición más cómoda. Estoy más relajado. Lo que sí sigue igual es el peso. El peso tiene que estar delante. ¿Veis? Yo no estoy aquí. En un momento dado que me descoloque, porque yo quiera, está bien. Pero trabajar con el peso delante. Es súper importante que trabajes de esta forma para el equilibrio y para que tu cuerpo vaya cogiendo fuerza de manera correcta. Una vez dicho esto, vamos a ver la primera posición, que es la de descanso, que también utilizamos los flamencos, los brazos, en esa posición. ¿Cómo la podemos llamar? La posición de descanso flamenca. O la posición flamenca de descanso. Me gusta. Si tenéis alguna idea, dejármelo saber. Ayudarme con esto. Dejármelo saber en los comentarios. Bueno, vamos allá. La posición de descanso, os recuerdo que es aquí, ¿no? Con los brazos separados del cuerpo, pero en el flamenco estamos más relajados, más natural, ¿vale? Sigo con los brazos separados del cuerpo, pero ya no tengo esa pequeña tensión que tenía en el codo antes. Ya está aquí para poder moverme, para poder marcar aquí, para poder agarrarme, darme un pellizco de la ropa, del pantalón. Estoy en la posición de descanso. Todo eso se trabaja ahí. ¿Veis el amplio abanico que te da? ¿Y la naturalidad? Podemos marcar aquí, que traca atrás, que traca atrás, alza, que toma y toma, pi, pa, pi, y, pi, Todo esto es la posición de descanso. Que atrás, ala, alza, ala, Personalmente me encanta esta posición porque se va muy relajado y se disfruta mucho del baile. Ahí. Vamos a ver la siguiente. La siguiente sería la primera posición de brazo. Recuerdo que es aquí, ¿vale? Enfrente del ombligo, como si estuviéramos sosteniendo una gran pelota. Pero ¿qué pasa? Que la vamos a transformar flamenco. Entonces, aquí tiene que fluir, que fluya. Estamos marcando ahí. Que mire usted para adentro, que mire usted para afuera. Alza y toma. Ala. Que atrás. Que mira, mire usted. Incluso para un remate. Sigue estando aquí. Mis brazos están en la primera posición. En la primera posición flamenca. O en la primera flamenca posición. ¿Cómo era? Se me ha olvidado. Ayudarme, dejármelo en los comentarios. Seguimos con la segunda posición. La segunda posición, recordamos que es aquí. ¿Vale? Y vamos a transformarla en la segunda posición flamenca. Mira, para marcar por aquí, mira. Que toma, que toma. Que toma, alza y toma, que atrás, alza y toma, se puede utilizar aquí, ¿ves? Y esto en el flamenco nos da mucha más, nos abre el campo, nos da mucha más libertad de movimiento. Para zapatear, puedo estar aquí, en una segunda posición. Ahora vamos a dar mucho más libertad, porque hasta esta segunda posición he estado limitándome a la posición. He estado ahí, le he puesto un pequeño muro delante, pero ahora se lo voy a destruir. Y voy a pasar de la segunda a la tercera. Por ejemplo, estamos marcando ahí, en la segunda posición, que mire usted, y paso a la tercera. Esto es tercera. Que mire usted. Ya alza y toma. Ya alza y toma. ¡Ala!
De la tercera puedo pasar también a la primera y a la posición de descanso. Alza, que vir usted. Pi, tiki tiki pa. Tiki tiki pa. Tiki tiki. Que vir usted. Tiki tiki. Ahora mismo estoy marcando, estoy pasando de la tercera a la primera. Tercera, primera. Tercera, primera. Segunda. Me mantengo en la segunda. Voy otra vez a la tercera. Otra vez a la tercera. De la segunda a la primera. De la segunda a la primera. Y descanso. Ahora vamos a ver la cuarta posición en el flamenco. La cuarta posición en el flamenco se utiliza para marcar también, por supuesto, como todas las demás. Pero también la utilizamos para rematar. También como todas las demás, ¿no? Sí, también como todas las demás. Incluso puedo estar en ella de mientras que estoy haciendo mi escobilla, zapateando también. Vamos a verlo. Estoy en la cuarta posición. Marco ahí. Y anda. Ahora paso, ¿vale? Por dentro, por ejemplo. Anda. Mire usted. Estoy pasando de una cuarta con un brazo a otra cuarta con otro brazo. Y estoy pasando por quinta. Que ya estamos viendo la siguiente. ¿Te habías dado cuenta? Dime la verdad. Déjamelo saber en los comentarios. La cuarta posición también se puede hacer para rematar. ¡Hala! También puedo usarla para cuando estoy zapateando. La quinta posición. Pues más de lo mismo, señores. Si es que al final es más fácil. ¡Qué bien usted! Paso de esta, descanso. Venga, vamos ya. Paso de esta primera, vamos ya. De esta quinta, alza. De esta cuarta, que vire usted. Cuarta, que vire usted por dentro, por fuera. Que vire usted, por fuera. Que vire usted. Tercera, tercera. Segunda, tercera, segunda. Cuarta, quinta. Descanso. Primera. Catracatra. Vale. ¿Cuál es mi intención y mi objetivo principal enseñando esta forma? Enseñando de que el braceo flamenco tiene todas las posiciones del clásico teniendo que ver y no teniendo que ver, porque es otra manera. Yo he estado exagerándolo, intentando de pasar por todas las posiciones, pero es que tenéis mucha más libertad de lo que yo acabo de hacer aquí. Eso es lo que quiero que comprendáis en este vídeo. Que no es necesario pasar por la formación clásica para tener formación flamenca. Hombre, como es baile también, pues te da ideas y te aporta, por supuesto que sí, te aporta. Pero extremadamente necesario no es. Eso es lo que quiero que comprendáis. Ahí queda esto. Hemos visto las 5 primeras posiciones de brazos de la danza clásica y cómo las llevamos al flamenco y le damos uso a los bailadores flamencos. Pues ahora toma nota y que se te quede grabado lo que voy a decir. Saber cada una de estas posiciones que hemos estado viendo y saber darle su uso, llevándola siempre a nuestro terreno, a lo que es el flamenco, es necesario para ser completo. Pero tienes que fijarte en ellas. Pero no solo fijarte en ellas porque sean de la danza clásica, del clásico, del ballet, no. Tienes que fijarte en ellas pues igual que me fijo en pasos y movimientos de otras danzas. Si me transmiten y me sirven, y yo tengo esa capacidad, porque como soy flamenco, digo yo como tú, que me estás viendo, como somos flamencos, pues todo lo que cojamos lo vamos a pasar por nuestro filtro y va a salir transformado y renovado, renacido en una forma flamenca de hacerlo. Lo que quiero decir es que no es necesario hacer una formación completa del clásico para ser bailador flamenco. Que te ayuda, por supuesto. Pero no te encierres ahí, en esa cabezonería, porque el flamenco va por otro lado. El flamenco tiene otra libertad. Es diferente. Ni mejor ni peor. Diferente. Una vez dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, que te haya gustado. Suscríbete al canal activando la campanita, muy importante, porque es la única manera que tengo de avisarte cuando vuelva a subir un vídeo nuevo. Comenta qué te ha parecido el vídeo y acuérdate, échame una mano de a ver cómo podemos a ver cómo podemos nombrar estas posiciones llevadas al flamenco. Dame un gran like, que eso me ayuda en cantidad. También ayuda a que YouTube sepa que te gustan mis vídeos y te los recomiende. Comparte con toda aquella persona
que le pueda servir mis vídeos, que le puedan servir de ayuda y para seguir aprendiendo. Y lo más importante de todo, no te olvides nunca de disfrutar lo que haces. Te envío un abrazo enorme, de corazón, deseo que todo te vaya muy bien. Sigue aprendiendo, sigue disfrutando y amando este arte y la vida en general. Nos vemos. Hasta mi siguiente vídeo. Os quiero.